El problema no es equivocarse. El verdadero problema consiste en no retomar el camino. Celeste Tavares. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A esta Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. La humildad abrirá más puertas de las que jamás abrirá la arrogancia. Zig Ziglar. Al leer esta historia que está en Lucas 18 del 10 al 14, surgen 2 preguntas interesantes. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos y quiénes eran los fariseos? Pues bien, los cobradores de impuestos, también conocidos como publicanos, eran personas que trabajaban para los contratantes de impuestos y se les describía generalmente como codiciosos, ya que pedían más dinero del que debían. Los cobradores de impuestos eran despreciados y calificados de extorsionistas e injustos. Eran odiados por 2 motivos. En primer lugar, porque recaudaban unos impuestos abusivos que beneficiaban a un Estado extranjero. Y en segundo lugar, porque se enriquecían con el ejercicio de su profesión. Y los fariseos eran un grupo de judíos muy religiosos, miembros de un partido formado entre los judíos que defendían estrictamente la observancia de la ley. Cuando uno lee esta historia por primera vez, pareciera que el bueno es el fariseo y el malo es el cobrador de impuestos. Porque el fariseo, según las palabras que dijo en su oración, no era ladrón, ni era un malvado, ni engañaba a su esposa, ya que ayunaba 2 veces a la semana y daba el 10% de sus ganancias. Sin embargo, al leer los sinónimos de la palabra fariseo, me di cuenta que ninguno era mejor que el otro, porque fariseo significa hipócrita, falso, engañoso, simulador, farsante, doble, comediante, puritano e impostor. En otras palabras, los fariseos eran un grupo de personas muy religiosas. Y aquí viene algo muy importante, y es que a través de este ejemplo, el Señor Jesús nos enseña que no se trata de tener una religión como muchos creen, porque esto cualquiera lo puede hacer, hasta un fariseo, sino se trata de tener una relación íntima con Él. Porque cuando tenemos una relación íntima con Él, podemos venir y contarle la verdad acerca de quiénes somos nosotros, independiente de que seamos unos fariseos o de que seamos unos cobradores de impuestos, hablando en términos metafóricos, porque esto hacen los amigos de verdad dentro de una relación íntima. Reconocen su fragilidad, su necesidad, sus equivocaciones, sus errores, en fin, como lo hizo el cobrador de impuestos cuando dijo: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Y aquí es importante aclarar que el término íntimo se refiere a tener una relación profunda, personal, particular, propia, peculiar, privada, especial, inalienable, es decir, irrenunciable, intransferible, individual, porque así tiene que ser nuestra relación con quien nos creó, y no de forma religiosa como el fariseo de la historia.
Dice una imagen que me gustó mucho de Luis García: el falso creyente usa a Dios como un medio para alcanzar algún fin, felicidad terrenal, seguridad, bendición, fama, dinero y etc. El verdadero creyente usa todo en su vida con el fin de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Porque dijo el Señor Jesús: pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. No importa la condición que tengamos, porque podemos ser fariseos o cobradores de impuestos. No obstante, lo que hace la diferencia es nuestra actitud frente al pecado, porque los religiosos, como el fariseo, creen que se trata de apariencias, de exaltarse, mientras que los cobradores de impuestos arrepentidos saben que se trata de ser humildes para reconocer que han fallado, y esto solo es posible cuando se tiene una verdadera relación íntima con el Padre, no cuando somos personas religiosas. Dice una imagen de frases de amor, reflexión y vida: fácil o difícil. Fácil es juzgar los errores de otros, difícil reconocer los propios. Fácil es hablar sin pensar, lo difícil es pensar antes de hablar. Fácil es herir a quien nos ama, lo difícil es curar esa herida. Fácil es prometer, lo difícil es cumplirlo. Fácil es criticar a los demás, lo difícil es mejorar uno mismo. Fácil es llorar por lo perdido, lo difícil es cuidarlo antes de perderlo. Y yo le agregaría: fácil es ser un fariseo, difícil para un religioso ser un verdadero discípulo de Jesús. Encontraba que es muy común ver cómo las personas confunden ser un religioso con ser un verdadero discípulo del Maestro, porque tienen la idea equivocada que se trata de realizar obras como en el caso de este fariseo, que pensaba que por orar de esta manera iba a ser perdonado. Y entonces escuchamos a muchas personas decir de manera contundente: yo no voy a cambiar de religión jamás. Y en verdad están equivocadas, porque la vida con Dios no es una religión, es una relación íntima que podemos tener cada uno de nosotros, una relación que nos permite presentarnos ante Él y decirle: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Entonces, independientemente de cuál sea tu condición, si eres un fariseo o un cobrador de impuestos, la buena noticia es que siempre hay esperanza para aquel que es humilde y reconoce que se ha equivocado. A partir de su equivocación y de recibir el perdón de Dios, entonces inicia una verdadera relación íntima con Él. Dice 1 Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. No puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar el rumbo de tu vida de la noche a la mañana. Marco Ayuso. Por último, queremos hacerte una invitación muy especial. Si aún no tienes una relación con Jesús o estás alejado de Él, hoy es el día para acercarte a Él y tomar la mejor decisión de tu vida. Queremos ayudarte. Comunícate con nosotros, Segundo y Mónica Cifuentes, al WhatsApp 315-607-5084 o al 318-537-1742 en Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos.